Muy buenas tardes. Nosotros vamos a presentar el proyecto final de bioquímica presentado por Carmen Soyapa Sánchez y su servidora Carol Lisa Pavón. Nuestra doctora Lourdes Lunas y el tema es pruebas bioquímicas relacionadas con carbohidratos. Vamos a empezar. Introducción. En el presente trabajo abordaremos el tema de los carbohidratos o hidratos de carbono. Puede ser el presentado por su fórmula general, CH2O. Son moléculas que tienen como función primordial dotar de energía al cuerpo humano a través de la formación de glucosa. Los azúcares más simples de carbohidrato se denominan monosacáridos y poseen una sola molécula de entre 2 a 10. Se llaman polisacáridos y los que contienen más de 10 moléculas de monosacáridos son los polisacáridos. Estas moléculas se hallan en una amplia gama de alimentos, principalmente en el azúcar común. La enzima llamada amilasa ayuda a ayudan a descomponer los carbohidratos en la glucosa, o sea, el azúcar en la sangre, la cual es de donde se proviene la energía por parte del cuerpo. Los carbohidratos que consumimos con más frecuencia son los polisacáridos, presentes en tubérculos, legumbres y cereales. En menor porción, los monosacáridos y disacáridos que se hallan en frutas, leches y azúcar. La digestión de los hidratos de carbono comienza en la actividad bucal y pasa por una serie de procesos en los cuales se intervienen enzimas cuya función es catalizar reacciones químicas, dando poco resultado a los monosacáridos, que son los absorbidos en el duodeno y en el yeyuno por un mecanismo activo. Es muy importante incluir en la alimentación variada y balanceada. La siguiente, compañera. Definición de la glucosa. La glucosa es el principal azúcar que contiene la sangre, es el principal fuente de energía de las células corporales. La glucosa procede de los alimentos que comemos o en el cuerpo que puede fabricar a partir de otra sustancia. La glucosa llega hasta las células a través del torrente sanguíneo. El espectro clínico de aplicación. La glucosa es un monosacárido, una forma de azúcar que se encuentra en las frutas, los cereales, el pan, la pasta, el arroz y la miel. Es el compuesto orgánico más abundante de la naturaleza y la fuente primaria de síntesis de energía de todas las células al combinarla con el oxígeno de la respiración. Esta energía producida permite llevar a cabo procesos celulares como la transmisión nerviosa, la contracción muscular, el soporte activo y la producción de sustancias químicas. Siguiente, compañera. Hormonas que disminuyen la concentración de glucosa sanguínea. La insulina es el principal regulador del azúcar en la corriente sanguínea. Esta hormona es fabricada por la célula beta y liberada continuamente hacia la corriente sanguínea. La célula beta se encuentra en el páncreas, que es un órgano detrás del estómago. Los niveles de insulina en la corriente sanguínea se calibran cuidadosamente para mantener la glucosa en sangre justo en la medida correcta. Los niveles altos de insulina impulsan al azúcar fuera de la corriente sanguínea hacia el músculo, grasa y célula del hígado, donde se almacenan para su futuro. Los niveles bajos de insulina permiten que el azúcar y otros combustibles se liberen nuevamente hacia la corriente sanguínea.
Como podemos ver ahí en la imagen, todos sabemos, aquí dice la insulina se produce por el páncreas. Todos sabemos lo que es el páncreas, ¿verdad? Si no, pues le voy a hablar un poco. El páncreas es un órgano adicional al sistema digestivo, el cual proporciona funciones importantes para la vida, ¿verdad? Como es permitir controlar los niveles de azúcar, también nos permite nos permite ingerir alimentos como son las proteínas y la grasa. Ahí podemos ver el vaso sanguíneo, la célula alfa, célula beta, glucagón y la insulina. Siguiente compañera. Hormonas que aumentan, ya está la diapositiva compañera, ahí. Hormonas que aumentan la concentración de glucosa sanguínea. En contraste, después de una comida, cuando el azúcar de la comida ingerida corre dentro de la corriente sanguínea, el hígado no necesita fabricar azúcar. Consecuencias, caen en los niveles de glucagón. Desafortunadamente, en los individuos con diabetes ocurre lo contrario. Mientras comen, se elevan a sus niveles de glucagón, lo que hace que los niveles de azúcar en sangre se eleven después de la comida. Aquí tenemos la epinefrina, cortisol y la hormona de crecimiento. Estas son hormonas que ayudan a mantener los niveles de azúcar en sangre. Ellas junto al glucagón se llaman hormonas del estrés, del estrés o contrarreguladoras de la glucosa, lo que significa que hace que se eleven el azúcar en la sangre. Más adelante les voy a explicar un poco sobre cada una de ellas. Ahora tenemos los términos relacionados con los valores de la glucosa en sangre. El azúcar en la sangre, también llamada como glucosa, es el azúcar principal que se encuentra en la sangre. Esta proviene de los alimentos que usted consume y su principal fuente de energía. La glucemia es una concentración de glucosa en sangre o azúcar en sangre. Los niveles normales de la glucosa pasan en ayunas y pueden oscilar entre 70 a 100 miligramos. Siguiente la compañera la va a explicar. Sí, buena. A mí me corresponde pues sobre términos relacionados con los valores de glucosa en sangre. Los niveles de glucosa en la sangre se expresan en miligramos de azúcar por decilitro o milimones de azúcar por litro de sangre. En general, menos de 100 miligramos por decilitro, 5,6 milimones se considera normal. Entre 100 y 125 miligramos por decilitro, 5,6 a 6,9 milimones, se diagnostica como prediabetes. Los valores de azúcar en la sangre en ayunas de 99 miligramos por decilitro indica que tiene prediabetes y de los 126 miligramos por decilitro o mayores indican que tienen diabetes. Esta prueba mide sus niveles de azúcar en la sangre antes y después de beber un líquido que contiene glucosa. Eh, la glucosa es un azúcar de composición simple. Los alimentos compuestos de hidratos de carbono con la digestión se transforman en elementos más simples, es decir, en glucosa. La glucosa es la principal fuente de energía en el organismo. Luego abajo tenemos cómo describir el aumento en la glucosa en la sangre. El nivel de glucosa en la sangre alto, hiperglucemia, afecta a las personas que tienen diabetes. Luego tenemos cómo describir la disminución de glucosa en sangre, que es la hipoglucemia, que es una afección por la que tu nivel de glucosa sanguínea está por debajo del rango normal. También está relacionada con el tratamiento de la diabetes. Enfermedades en la sangre que están alterados los carbohidratos.
Está la diabetes, que es una enfermedad crónica e irreversible del metabolismo en la que se produce un exceso de glucosa o azúcar en la sangre y en la orina. Es debida a una disminución de la secreción de la hormona insulina o a una deficiencia de su acción. También tenemos otras enfermedades en la sangre que alteran los carbohidratos, que estas incluyen la obesidad, arteriosclerosis, hipertensión o presión arterial elevada, que puede llevar, dice, a un accidente cerebrovascular. También tenemos ciertos tipos de cáncer, osteoporosis y caries dentales. Los tipos de diabetes, por lo general, las personas diabéticas o bien tienen una falta completa de insulina, diabetes 1, o bien tienen una muy poca insulina o no la pueden utilizar eficazmente, que es la diabetes tipo 2. Ahí, permíteme, compañera, ahí donde la compañera explicó, la anterior compañera, creo que la 7, póngamela. Les voy a explicar un poquito de lo que es la hiperglucemia. También significa que los niveles de glucosa en la sangre están demasiado altos. Como decía la compañera, ocurre cuando el cuerpo no produce suficiente insulina. Si no hay suficiente insulina, la glucosa no puede entrar a las células y permanece en el torrente sanguíneo. Y la hipoglucemia también significa que los niveles de glucosa en la sangre están demasiado bajos. Es lo contrario de la hiperglucemia. Cuando Es el correcto. cuerpo envía demasiada insulina a la sangre, entra mucha glucosa a la célula y también queda muy poco en el torrente sanguíneo. Ese es un poquito de detalle que le quería agregar. Siga, compañera. Bueno, como hablábamos de la diabetes, está la diabetes tipo 1, que antes se llamaba diabetes juvenil o diabetes insulinodependiente. Representa entre 5 y 10 de cada 100 personas que tienen diabetes. En la diabetes tipo 1, el sistema inmunitario del organismo destruye las células que liberan insulina, llegando a eliminar la producción de insulina al cuerpo con el tiempo. Sin insulina, las células no pueden absorber el azúcar, o sea, la glucosa, lo cual necesitan para producir energía. La diabetes tipo 2, que antes se llamaba diabetes de aparición en adultos o diabetes no insulino dependiente. Puede aparecer a cualquier edad con mayor frecuencia, se evidencia en cualquier edad adulta. Sin embargo, la diabetes tipo 2 en niños va en aumento. La diabetes tipo 2 representa a la gran mayoría de las personas que tienen diabetes, entre 90 y 95 de cada 100 personas. En la diabetes tipo 2, en el cuerpo no puede usar la insulina en forma adecuada. Esto se llama resistencia a la insulina. A medida que la diabetes tipo 2 empeora, es posible que el páncreas reduzca cada vez menos insulina. Esto se llama deficiencia de insulina. También tenemos la diabetes gestacional. La diabetes gestacional es un tipo de diabetes que aparece por primera vez durante el embarazo en mujeres embarazadas que nunca antes padecieron esta enfermedad. En algunas mujeres, la diabetes gestacional puede afectarles en más de un embarazo. La diabetes gestacional, por lo general, aparece a mitad del embarazo. Aquí en la imagen nos muestra un poco. Eh, Dice que la diabetes gestacional afecta de 5 a 10% de las mujeres durante el embarazo. La placenta produce hormonas que producen resistencia a la insulina. Para vencerla, es preciso producir mayor cantidad de insulina. Dice que no produce síntomas, por eso es necesario realizar el análisis de glucosa a toda gestante cifrado. Eh, por eso es muy importante que una persona durante el embarazo se realice su análisis de glucosa, ¿verdad? Para así saber cómo está su nivel de azúcar.
La prediabetes. La prediabetes significa que tiene un nivel de glucosa sanguínea más alto de lo normal. Aún no es lo suficiente alto como para considerarse diabetes tipo 2, pero si no hacen cambios en el estilo de vida, los adultos y los niños con prediabetes son propensos a desarrollar diabetes tipo 2. Si tiene prediabetes, es posible que ya esté comenzando el daño a largo plazo de la diabetes, especialmente en el corazón, los vasos sanguíneos y los riñones. Sin embargo, hay buenas noticias. La progresión de diabetes a diabetes tipo 2 no es inevitable. Síntomas. La prediabetes no suele presentar ningún signo o síntoma. Un posible signo de prediabetes es el oscurecimiento de la piel en ciertas partes del cuerpo. Las áreas afectadas pueden incluir el cuello, las axilas y la ingle. Los signos y síntomas clásicos que sugieren que ha pasado de la prediabetes a la diabetes tipo 2 incluyen lo siguiente: aumento de la sed, infecciones frecuentes, aumento del hambre, pérdida de peso involuntario, fatiga y visión borrosa. Ahí de la compañera esa. Quiero agregarle también que las causas, si bien se desconoce la causa exacta de la prediabetes, los antecedentes familiares influyen bastante y la genética parece ser un factor importante. Lo que está claro es que las personas con prediabetes ya no procesan el azúcar. Ejemplo, que es la glucosa, ¿verdad? Mm. Pues la mayor parte de la glucosa en el cuerpo proviene de los alimentos que comemos. Eso influye bastante. Cuando se dirige a la comida, el azúcar entra en un torrente sanguíneo que es la insulina que permite que el azúcar entre en las células y produce la cantidad de glucosa en la sangre. La insulina es producida por una glándula situada dentro del estómago llamada el páncreas, que anteriormente le estuve explicando, que es lo que le decía que el páncreas enviaba la insulina a la sangre cuando comemos. Cuando el nivel de glucosa en la sangre comienza a bajar y el páncreas relatiza las secreciones de insulina en la sangre. Eso es todo. Ahora voy yo con, le voy a explicar un poco de las pruebas bioquímicas para el diagnóstico de la diabetes, ¿verdad? La glucosa en ayunas, aquí tenemos unos signos variados, que es menos de 100 miligramos, 5,6 se considera normal. Entre 100 y 125, que es 5,6 a 6,9, más adelante les mostraremos una imagen sobre eso, se diagnostica como prediabetes. La 126,7, perdón, 7,0 o más en dos pruebas distintas y diagnosticadas como diabetes. La glucosa postprandial de 2 horas es un examen de glucosa prandial de 2 horas que se hace para revisar el azúcar en la sangre 2 horas después de una comida. Y la glucosa en orina es un examen que mide la cantidad de azúcar glucosa. Es una muestra de orina. La presencia de glucosa en la orina se denomina glicosuria y glucosuria. En el nivel de glucosa también se puede medir mediante el examen de la sangre o un examen líquido cefalorraquídeo. Ahí en esto es que RLC significa corrección de líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Vamos con la siguiente compañera. Ahí lo que le voy a explicar es un ejemplo de la prueba bioquímica para el diagnóstico de prediabetes. Ahí este examen podemos ver que la glucosa sérica es de 317 el resultado. Como bien sabemos que eso no es el resultado normal. Ahí sabemos que es el nivel moderado
del azúcar es 126 a 250 miligramos. En adultos, este nivel de glucosa moderado elevado es conveniente realizarse un seguimiento médico, porque aquí claramente está que es de 317 y está sobrepasado de lo normal. ¿Qué pasa si tenemos 317, 320 de la glucosa? A esto ya le podemos llamar la hiperglucemia, que es ahí donde puede dañar los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo, que llevan sangre a nuestros órganos vitales, lo que puede también incrementar los riesgos de enfermedades, las enfermedades como el corazón, también accidentes cerebrovasculares, enfermedades renales, problemas en la vista y problemas también neurológicos y mucho más problemas. También la hipoglucemia, como le decía, no tenemos tanto de asustarnos, sino que más que todo asistir a un centro asistencial, a un médico, para que nos ayude y que nos diga sobre la importancia, cómo tomar mucho líquido para evitar la deshidratación. Sigamos, compañera. Siguiente, compañera. Ok. Prueba o prueba o curvadente de intolerancia a la glucosa. Aquí está claramente lo de esta imagen. Se los voy a leer un poquito. Ante este examen se tomará una muestra de sangre. Luego le pedirán que tome un líquido que contiene una cierta cantidad de glucosa, por lo regular de 75 gramos. Se tomarán muestra de sangre nuevamente cada 30 a 60 minutos. Después de beber la solución, el examen puede ser demorado hasta 3 horas. Siguiente, compañera. Eh, la prueba o curvante de intolerancia a la glucosa. Aquí tenemos unos ejemplos que la curva de glucosa puede sobrecargarse oral, la curva de glucosa, perdón, o también se le podemos llamar como prueba de sobrecarga oral de glucosa. Es un diagnóstico que nos mide la capacidad de nuestros organismos para la metabolización de la glucosa, que es nuestra principal fuente de energía. Esta prueba nos permite diagnosticar la intolerancia a la glucosa, trastornos metabólicos que se caracterizan por un aumento elevado y constante de los niveles de azúcar en la sangre o una baja producción de insulina en el cuerpo. También nos permite diagnosticar diabetes en pacientes con prediabetes, resistente a la insulina u otras alteraciones relacionadas con las células pancreáticas, con las células pancreáticas. O sea, ahí abajito tenemos otro ejemplo, de aquí este ejemplo es de la prueba o curvante de intolerancia, que aquí los explica todo, que después de realizar la prueba, el paciente después de la ingesta de la glucosa, sus resultados fueron de 147. Entre los rangos de valores de dicha prueba significa que padece de prediabetes, que está a punto de padecer de diabetes. En el procedimiento de la prueba, este es un procedimiento que se debe de dar en todo. Aquí sabemos que se toma sangre en ayuno de tiempo cero. Las dos, se le da al paciente la bebida de glucosa. Después de la primera muestra, esta debe contener cerca de 75 gramos de glucosa en el caso de adultos o 175 de glucosa por cada kilo en niños. Se realizará una extracción de sangre 30 minutos después de la bebida. Se realizará
una extracción de sangre 60 minutos después de la bebida, al igual a 5 que después de 120 minutos de la bebida, al igual a 6 una extracción de sangre de 180 minutos después de la bebida. Siguiente compañera. Aquí es la medición de insulina en la sangre. ¿Qué es una prueba de insulina en sangre? Una prueba que mide una cuánta insulina tiene en la sangre. La insulina es una hormona que permite que el azúcar en la sangre, conocido como la glucosa, pase células. La glucosa proviene en los alimentos y en las bebidas que consumes. Es la principal fuente de energía en el cuerpo. Aquí en la imagen que tenemos, se mira un glucómetro, perdón, tomando la glucosa, y en la otra tenemos que es la resistencia a la insulina. Aquí tenemos 5 que también influye la obesidad, la hipertensión, diabetes, sedentarismo y también la tabaquismo, que son la resistencia a la insulina. Eh, Vamos con la otra. Ya esta la va a explicar mi compañera. Eh, Pruebas de control del paciente cuando ya es diabético. Prueba de glucosa en sangre, también conocida como prueba de glucemia en ayunas. Antes de la prueba, usted deberá ayunar, no comer ni beber nada durante 8 horas, de lo que ya hablaba mi compañera anteriormente, ¿verdad? Esta prueba se usa a menudo como prueba de detención de la diabetes. Se puede repetir para confirmar el diagnóstico. La mayoría de los profesionales de salud suelen usar la glucosa plasmática en ayunas o la prueba A1C para el diagnóstico de la diabetes. En algunos casos pueden ordenar una glucosa plasmática aleatoria. Las personas que toman el control de sus propios cuidados para la diabetes al comer alimentos saludables, teniendo un estilo de vida activo y tomando medicamentos como se le indica con frecuencia, tiene un buen control de sus niveles de azúcar en la sangre. Sin embargo, son necesarios los exámenes y chequeos médicos regulares. Estas consultas le dan la posibilidad, pues, de que usted sepa eh, cómo tiene su nivel de azúcar, ¿verdad? En la sangre. Por eso es necesario realizarse esas pruebas seguidas o ir al médico. Monitor de glucosa en la sangre. El monitor de glucosa en la sangre muestra el nivel actual de glucosa, o sea, el azúcar en la sangre. El azúcar alto en la sangre durante mucho tiempo puede causar problemas al corazón, los ojos, los riñones, los nervios o los pies. Use una lanceta para pincharse el dedo, comenzando por la base del dedo, como miramos en la imagen, ¿verdad? Presione suavemente una pequeña cantidad de sangre sobre la tira reactiva. Ponga la tira en el glucómetro, después de unos segundos aparecerá. O sea, después de unos segundos que haga el procedimiento, aparece en el glucómetro. La hemoglobina glucosilada o HbA1c. La prueba de A1C, que también se conoce como prueba de hemoglobina A1C o HbA1c, es una simple prueba de sangre que mide el promedio de los niveles de azúcar en la sangre de los últimos 3 meses. Los médicos pueden usar la prueba HbA1c solo en combinación con otras pruebas de diabetes para hacer un diagnóstico. Un nivel de HbA1c normal es menor al 5,7%. La prediabetes se ubica entre 5,7 a 6,4%. Tener prediabetes es un factor de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2. Las personas con prediabetes pueden necesitar repetir las pruebas cada año. La diabetes tipo 2 se ubica por encima del 6,5%. Aquí en la imagen tenemos niveles de hemoglobina glucosilada en el control de la diabetes.
como decimos, lo normal es de 5%, buen control de la diabetes 6%, riesgo de complicaciones en la diabetes 7%, alto riesgo de complicaciones de la diabetes 8%, muy alto riesgo de complicaciones en la diabetes 9%. Aquí les muestro una imagen de un examen de hemoglobina glucosilada o HbA1c. Como aquí miramos, el nivel de hemoglobina es de 4,20, si no me equivoco. Así que pues no la tiene tan elevada, ¿verdad? Porque la prueba de hemoglobina glucosilada es un examen en la sangre para diabetes tipo 2 y prediabetes. Mide el nivel promedio de glucosa en azúcar en la sangre durante los últimos 3 meses, como ya decía anteriormente. Los resultados de la prueba se entregan en porcentaje. Mientras más alto sea el porcentaje, mayor es el nivel de azúcar en sangre. Un nivel de H1A, HbA1c normal es menor a 5,7%. Dice que la prediabetes se ubica entre el 5,7 a 6,4%. Y la diabetes tipo 2 se ubica por encima del 6,5%. Luego tenemos la microalbuminuria, microproteinuria. Microalbinuria y la proteinuria total sirve como marcadores de función glomerregular y por ende de daño renal. Un glomérulo intacto resulta en niveles mínimos de albumina o de proteína total en la orina. Consiste el examen, busca una proteína llamada albumina en una muestra de orina. La albumina también se puede medir mediante un examen de sangre u otro examen de orina llamado examen de proteína en orina. Glucosuria es un examen que mide la cantidad de azúcar, o sea, la glucosa, en una muestra de orina. La presencia de glucosuria, el nivel de glucosa, también se puede medir mediante un examen de sangre o un examen del LCR. Es la presencia de azúcar o glucosa en la orina que no es depurada, bien por los riñones, siendo una condición de defecto hereditario. Y es cuando la glucosa es reabsorbida en el tubo renal autosemántica dominante. Bueno, aquí seguimos ya con las conclusiones. Los carbohidratos no son solo una fuente importante de producción rápida de energía en las células, también son las estructuras fundamentales de las células y componentes de numerosas rutas metabólicas. La importancia de los carbohidratos está en no dejar de consumirlos. Sin embargo, debemos evitar los de baja calidad, es decir, los cereales definidos y los que tienen azúcares añadidos, ya que proporcionan un valor nutricional limitado. La importancia de los carbohidratos está en los beneficios que producen en el organismo. Estas son las fuentes principales de energía para realizar las funciones corporales. Ejemplos son fundamentales para la actividad muscular, la cerebral o la digestión. Además, son útiles para controlar las grasas y proteínas del organismo. Pues ya acá concluimos con lo que es la bibliografía de nuestro proyecto. Esto ha sido de nuestra parte, este es nuestro proyecto final. Ahí está la bibliografía y gracias por su atención. Mi compañera Carmen Suyapa y su servidora Carol Yuriza.
Fue un gusto presentarle nuestro proyecto y espero que le haya gustado. Gracias por su atención. Pues gracias, ha sido todo de nuestra parte. Gracias, compañera. Igual.